Bueno, pues empezamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a continuar con la prueba de que las regiones del tipo R de A, F, G son conjuntos Jordan medibles y las regiones del tipo R0 de A, F, G también son Jordan medibles. Ahorita recordamos cuáles son esas regiones. Después de probar eso, vamos a hacer ejemplos donde vamos a integrar sobre ese tipo de regiones, pero para dimensiones bajas. O sea, vamos a tomar una función de un conjunto A, subconjunto de R2 en R, donde es una región de ese tipo, y vamos a hacer la integral, ¿ok? Vamos a ver cómo se calcula la integral. Traigo 4 ejemplos de cuentitas, pues hay que hacerlas también, aunque a veces son pesadas, tenemos que hacer la talachita. Y después de acabar con las cuentitas, vamos a ver aplicaciones del teorema de Fubini. Vamos a ver el principio de Cavalieri y vamos a calcular el volumen de una bola de radio R con centro en el punto que quieras. Lo importante es el radio, pero de dimensión 4. Esa bola pues no la vamos a poder visualizar fácilmente, ¿no? Lo que sí podemos visualizar es una bola de dimensión 3, por ejemplo. Una bola de dimensión 2, que es una circunferencia con relleno. Una bola de dimensión 3, pues es una esfera con relleno, que es una bola de radio R de dimensión 4. Pues eso no lo podemos visualizar, ¿no? Porque está en R4, pero le vamos a poder calcular el volumen usando el principio de Cavalieri, ¿va? En su momento vamos a ver qué dice el principio de Cavalieri y pues ya, eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Hacemos eso y terminamos la clase, ¿va? Yo espero que nos alcance el tiempo. Pues comenzamos. ¿Va que va? Vale. Pues vamos a empezar. Cualquier duda que haya, me pueden decir, ¿va? Empezamos. Vamos a empezar haciendo un recordatorio, ¿no? De la anotación, de lo que se probó la clase pasada. Así que comenzamos. Recordatorio. Obtuvimos este corolario, que le puse por nombre invarianza de la medida de Jordan bajo traslaciones. ¿Qué es lo que se probó? Ah, bueno, el corolario dice lo siguiente. Si A es un subconjunto de Rn, Jordan medible, y mu es un vector en Rn fijo, tú tienes un Jordan medible, y un vector mu fijo, como el que aparece en la figura, entonces A más U es un conjunto Jordan medible, y la medida de Jordan de A es igual a la medida de Jordan de A más U, ¿ok? O sea, si tienes una figura A y la trasladas, esa figura sigue teniendo las mismas dimensiones. Si es un triángulo, al trasladarlo sigue siendo un triángulo. Si es un cuadrado, un cuadrado. ¿Okay? La forma no cambia. Lo único que haces es ponerlo en esa figura, la pones en otro lugar del espacio, pero su medida sigue siendo la misma. Eso es básicamente lo que está diciendo este corolario. ¿Ok? Lo probamos la clase pasada, corolario de cierto teoremita que probamos, y después introducimos esta notación. Vamos a ver qué notación es. Tomemos dos funciones, f y g, de un conjunto A, subconjunto de Rn en R. Dos funciones, con la condición de que f de x es menor o igual a g de x para cada x en A. Dadas esas condiciones, definimos los siguientes conjuntos. Definimos R0 de A, F, G. ¿Quién es este conjunto? Esto es notación, ¿eh? Esto es mera notación. Y aquí no tiene significado. Pero del lado derecho le estamos dando el significado a esa notación. ¿Qué es? Es el conjunto de los X, Y que pertenecen en Rn más 1, tal que Y se queda en medio de f de x y g de x, pero con menores estrictos. O sea, f de x es menor a y es menor a g de x. ¿Okay? Y x pertenece en el conjunto A. Ese es R0 de A, F, G. ¿Quién es R de A, F, G? Es el conjunto de parejas X, Y que pertenecen en Rn más 1, tal que f de x es menor o igual a y, menor o igual a g de x, y x pertenece en el conjunto A. Esas son las regiones que comenté al principio de la clase de hoy.
vamos a probar que bajo ciertas condiciones, esas regiones son Jordan medibles. Y muchísimas integrales se calculan sobre este tipo de regiones. Aquellas regiones que están acotadas entre dos gráficas, ¿no? De ciertas funciones f, g, bueno, como les quieras llamar, ¿no? Entonces, gráficamente, ¿cómo se ven estas regiones? Como se ven en los dibujos. Aquí está R de A, F, G, y aquí tenemos a R0 de A, F, G. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ah, pues que en R0 le estás quitando la gráfica de F y le quitas también la gráfica de la G a R de A, F, G. O sea, la única diferencia entre RAF, G y R0 de A, F, G es que le estás quitando las gráficas. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Bueno, vamos, esos conjuntos los definimos la clase pasada y bajo tantito y tenemos un caso particular. El caso en que f de x es mayor o igual a 0 para todo x en A. En ese caso tenemos lo siguiente. R0 de A, la constante 0, f, lo vamos a denotar de la siguiente manera. Vamos a aligerar la notación y lo denotamos como R0 de A, f. ¿Qué es eso? Pues es el conjunto de x, y en Rn más 1, tales que 0 es menor a y, menor a f de x y x pertenece en A. Y tenemos a R de A, 0, F. Nosotros ya sabemos qué significa eso, pero vamos a simplificar la notación en este caso y simplemente lo denotamos como R de A, F. ¿Y quién es ese conjunto? Pues es el conjunto de puntos de x, y en Rn más 1, tales que y está entre 0 y f de x, y x pertenece en el conjunto A. ¿Ok? Bueno. Entonces, ese es el conjunto, ese es un caso particular, cuando una de las funciones es la constante 0, la que queda por debajo, y la que queda por encima, bueno, es una cierta función f. ¿Va? Bueno, vamos a estudiar esos conjuntos, este tipo de conjuntos. Y nuestro primer lema en la clase pasada decía lo siguiente. Sea un rectángulo n-dimensional. Vamos a considerar una función f que va del conjunto A, subconjunto de Rn en R, una función Darboux integrable sobre el rectángulo A, con la propiedad de que f de x es mayor o igual a 0 para cada x que pertenece en A. ¿Qué dice el lema 1? El lema 1 afirma que esta región, R de A, F y R0 de A, F, son regiones Jordan medibles y además la medida de Jordan de estas dos regiones debe de ser igual a la integral de f sobre el rectángulo A. Este resultado ya se probó, ya probamos que estas regiones R de A, F y R0 de A, F son efectivamente conjuntos Jordan medibles. De Rn más 1, estamos de acuerdo. Son regiones en Rn más 1, Jordan medibles, y su medida de Jordan está dada por la integral de f sobre el rectángulo A. ¿A qué va? Bueno, esto ya se probó. ¿Qué tenemos que probar el día de hoy? Bajamos. Lo que sigue es probar esta generalización. Vamos a ver qué es lo que dice. Sea A subconjunto de Rn un rectángulo n-dimensional. Consideremos dos funciones, f y g, que van del rectángulo n-dimensional A, subconjunto de Rn en R, funciones Darboux integrables sobre el rectángulo A, con la propiedad de que f de x es menor o igual a g de x para cada x en A. Lo que afirma el teorema es que bajo esas condiciones, R de A, F, G y R0 de A, F, G son conjuntos Jordan medibles y que su medida de Jordan de esas dos regiones, de R, A, F, G y la medida de Jordan de R0 de A, F, G es la integral
de G menos F sobre el rectángulo A. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tenemos que probar. Es natural el resultado. Simplemente, bueno, uno podría fijarse, para darse una idea intuitiva, puede checar el dibujo que hicimos, no solo para darse una idea intuitiva, ¿no? No es una prueba formal. Uno ve, por ejemplo, este dibujo. ¿Qué área entre estas dos gráficas queda determinada? Pues, intuitivamente lo que tendría que quedar aquí de área es la integral de G de A a B menos la integral de F de A en B, ¿no? Pensando que este es el intervalo AB, pues este es el área que tendría que quedar en medio, ¿no? O dicho de otra forma, es la integral de G menos F que va de A en B. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que se está enunciando, ¿no? En una forma más general, por supuesto, no en un intervalo A, B, sino en una forma mucho más general. Pero la idea intuitiva, pues, es clara, ¿no? Estamos calculando el volumen, bueno, la medida de esta región, la que está de color morado. E intuitivamente, pues, esa medida es esta integral. ¿Ok? Bueno, bajo. Y entonces nuestro objetivo va a ser probar este teorema. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con la prueba. El plan es aplicar el lema anterior. Voy a subir tantito. Este casito, muy particular. ¿Ok? El plan es aplicar este lema. ¿Va? Bueno, bajamos y comenzamos con la demostración. ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero que vamos a hacer es considerar una cota inferior de F. Sea alfa, una cota inferior de F. Nota que, como F es menor o igual a G, si alfa es una cota inferior de F, entonces también alfa es una cota inferior de G, porque tendríamos estas desigualdades, ¿no? Tenemos que alfa es menor o igual a F, porque alfa es una cota inferior, y por hipótesis F es menor o igual a G. ¿Ok? Entonces, por transitividad tendríamos que alfa es menor o igual a G, o sea, alfa es una cota inferior de la función G. ¿Va que va? Bueno, bajamos tantito. Vamos a definir los siguientes conjuntos. Definimos a E alfa como el conjunto de parejas X, Y en Rn más 1, tales que alfa es menor o igual a Y, menor estricto a F de X, y X pertenece en el conjunto A. Y definimos a F alfa como el conjunto de parejas X, Y en Rn más 1, tales que alfa es menor o igual a Y, menor o igual a G de X, y X pertenece en A. ¿Okay? Entonces definimos dos conjuntitos, el conjunto E alfa y el conjunto F alfa. Y vamos a notar lo siguiente, y ahorita interpretamos geométricamente. Notemos esto. R de A, F, G es igual a F alfa menos E alfa. Y E alfa es un subconjunto de F alfa. A esta igualdad, a la primera igualdad que acabo de decir, vamos a llamarle asterisco. Y a esta contención vamos a llamarle gato. ¿Va? En algún momento las vamos a ocupar y vamos a decir que por asterisco y por gato se siguen ciertas propiedades, ¿no? Bueno, bajamos. ¿Y esto cómo se ve gráficamente? Vamos a ver. Fíjense. Aquí tenemos a E alfa. ¿Quién es E alfa? E alfa son todos los X, Y en Rn más 1, tal que alfa es menor o igual a Y, menor a F de X. Aquí tenemos a alfa en el dibujo. Ajá. ¿Y qué más? X se mueve en A. Ajá. Entonces, estamos pensando en todos aquellos puntos que se quedan entre la segunda componente, que es real, se queda entre alfa y entre F de X. ¿Ok? Y la X debe de pertenecer en el conjunto A. Sería algo más o menos de este estilo, ¿no? Este puntito está en la región E alfa. ¿Por qué? Porque la Y, la segunda componente, se queda entre alfa y se queda entre F de X. Este
sería f de x. Y x se encuentra en el conjunto A, ¿no? Entonces, ese C alfa. ¿Quién es F alfa? Pues son todos los puntos x, y en Rn más 1, tales que alfa es menor o igual a y, menor o igual a g de x, y x pertenece en A. ¿Cómo se ve gráficamente? Ah, pues es toda esta región que está de color azul. Veamos la gráfica del lado derecho. Ya todo lo que está en azul, porque estamos diciendo que deben ser parejas que quedan por encima de la segunda componente. Queda por encima de alfa, y la primer componente, y por debajo de g de x, y x pertenece en el conjunto A. O sea, por ejemplo, este punto satisface esas condiciones. X está en A, la primer componente está en A, y la segunda componente se queda entre g de x, que sería esta altura, y alfa. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos la diferencia? Si le quitamos a F alfa, le quitamos E alfa, si a F alfa le quitamos E alfa, ¿qué nos termina quedando? Bajo tantito, pues nos terminaría quedando esta región. ¿Okay? Le terminamos quitando a F alfa esta parte de aquí, la que voy a señalar, todo esto. ¿Ok? Y por esa razón es que F alfa menos E alfa es igual a R de A, F, G. Estamos de acuerdo que la región que termina quedando es R de A, F, G. ¿Ok? Bueno, entonces, ya tenemos explicado geométricamente por qué se da esta igualdad. Y esta contención, bueno, pues también geométricamente es clara. Son fáciles de probar, eso es un hecho, y se van a quedar como un ejercicio. Mi intención aquí era nada más que interpretaran geométricamente por qué se dan estas igualdades. Pero ya la prueba formal de las igualdades es muy sencilla, es una doble contención en el caso de la igualdad y es una contención en el caso de gato. ¿Ok? Bajamos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el siguiente vector en Rn más 1. Consideremos este vector mu alfa definido como el vector que tiene puros ceros, tiene n ceros, y en la n más unésima entrada vamos a poner el valor alfa. Toma el valor alfa. Y notemos lo siguiente. Notemos que E alfa, ¿quién es? Por definición, bueno, no. E alfa, ¿quién es? Es el conjunto x, y en Rn más 1, tales que 0 es menor o igual a y, menor a f de x menos alfa, y x pertenece a más u alfa. O sea, lo que estamos haciendo notar es que E alfa se obtiene de trasladar este conjunto que está subrayado de rojo. Lo trasladas u alfa y obtienes al conjunto E alfa. ¿Y eso para qué lo estamos haciendo? ¿Por qué queremos verlo de esa forma? Porque nota que este conjunto, el que está subrayado de rojo, es una región como la del lema anterior. Es una región de la forma R0 de A, F menos alfa. Nota que F menos alfa es mayor o igual que 0, justo como exige el lema. Tú tienes una función mayor o igual que 0, entonces la región que queda entre la gráfica y el eje X, esa región es un Jordan medible. Ajá. Entonces, este conjunto es una región de ese tipo, unión, tiene algo ahí unido, que es este conjunto. A cruz, el unitario de 0. ¿Ok? Entonces, E alfa lo estamos viendo como una región del lema 1, unión, un conjunto de medida de Jordan 0. Este es un conjunto de medida de Jordan 0. A cruz el unitario de 0 y que está trasladado U alfa unidades. Eso mismo lo hacemos con F alfa también. F alfa es el conjunto de X, Y en Rn más 1, tal que 0 es menor o igual a Y, menor o igual a G de X menos alfa, y X está en A más U alfa. Bueno, ocurre que este conjunto que está subrayado es una región de este tipo. R de A, G menos alfa, con G menos alfa mayor o igual que 0.
Entonces lo estamos viendo como una región del lema anterior, del lema 1, ¿ok? Pero trasladada, U alfa unidades. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que cuando trasladamos la medida de Jordan de cierto conjunto, no se ve afectada. Entonces, E alfa y F alfa los estamos viendo como trasladados de ciertos conjuntos. Y esos conjuntos, sí conocemos su medida de Jordan, ¿ok? Y entonces esa medida de Jordan de esos conjuntos va a ser la medida de Jordan tanto de E alfa como de F alfa. Vamos a hacer la cuenta, vamos a hacer la cuentita. Bajo tantito, así. Aplicando el lema 1, ¿qué tenemos? Que R0 de A, F menos alfa y R de A, G menos alfa, esas dos regiones resultan ser Jordan medibles. Eso por el lema 1. Estamos de acuerdo que F menos alfa es mayor o igual que 0. G menos alfa es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque alfa es una cota inferior de F y también es una cota inferior de G. Entonces, al hacer esta resta, pues nos resulta una función mayor o igual que 0. ¿Va? O sea, estamos en las condiciones del lema 1. Estos dos conjuntos pues resultan ser Jordan medibles. ¿Qué pasa si los trasladamos? Aplicamos el corolario, que es el de la invarianza bajo traslaciones, y le añadimos un conjunto de medida 0, de medida de Jordan 0, que es R cruz el unitario de 0, y tenemos lo siguiente. R cruz, el unitario de 0, unión R0 de A, F menos alfa, más U alfa, estamos trasladando, estamos añadiendo un conjunto de medida de Jordan 0, y R de A, G menos alfa, más U alfa, pues son trasladados, a uno de ellos le añades un conjunto de medida de Jordan 0, pero al final de cuentas, terminan siendo conjuntos Jordan medibles. Tú trasladas, obtienes un conjunto de Jordan medible. Le unes un conjunto de medida de Jordan 0, sigue siendo Jordan medible. Entonces, esos dos conjuntos son Jordan medibles, pero por lo que hicimos arriba, sabemos que el primer conjunto, ¿quién es? Es E alfa. El segundo conjunto, el que aparece aquí abajo, que estoy señalando, es F alfa. ¿Ok? Entonces, E alfa y F alfa resultan ser Jordan medibles. Nosotros probamos que la diferencia de conjuntos Jordan medibles siempre resulta ser un conjunto Jordan medible. Entonces, como E alfa es Jordan medible y F alfa es Jordan medible, su diferencia, F alfa menos E alfa, es un Jordan medible. Bajo tantito. Y por la igualdad asterisco, que es justamente esta que acabo de poner aquí, está de aquí, F alfa menos alfa, ¿quién es? Es R de A, F, G, que es lo que dijimos arriba. Por asterisco, ¿qué se concluye? Pues que R de A, F, G es un conjunto Jordan medible. Entonces ya tenemos que esta región, R de A, F, G, es un conjunto Jordan medible. ¿Cuál fue el truco? Ver a esa región como la diferencia de dos regiones, donde esas dos regiones se obtienen de trasladar regiones que son del tipo de, como las que se vieron en el lema 1, como este tipo de regiones. Esta de aquí, ¿no? Regiones donde la función es mayor o igual que 0, ¿no? Ese fue el truco. Y usar que la medida de Jordan es invariante bajo traslaciones y que si le unes un conjunto de medida de Jordan 0, pues no afecta en nada la medida. Entonces, bajo, ahí está. Ya tenemos que R de A, F, G es efectivamente un conjunto Jordan medible. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a calcular su medida de Jordan, ¿estamos de acuerdo? Vamos a hacer la cuentita. ¿Cuánto vale la medida de Jordan de R de A, F, G? Bueno, por la igualdad asterisco, nosotros sabemos que calcular la medida de Jordan de R de A, F, G es lo mismo que calcular la medida de Jordan de F alfa menos E alfa. ¿Estamos de acuerdo? Porque F alfa menos E alfa es R de A, F, G. ¿Ok? Ahora, por la contención gato, nosotros sabemos que E alfa es un subconjunto de F alfa, ¿ok? Entonces,
Y por propiedades de la medida de Jordan, nosotros sabemos que la medida de Jordan de F alfa menos C alfa, bajo el supuesto, bueno, bajo gato, bajo el hecho de que se cumple gato, es la medida de Jordan de F alfa menos la medida de Jordan de alfa. Pero recordemos que la medida de Jordan es invariante bajo traslaciones y entonces se tiene lo siguiente. F alfa, ¿cómo se obtiene? Mediante una traslación, ¿no? De este conjunto, el que estoy señalando. Cuando tú lo trasladas U alfa, el vector U alfa, obtienes a F alfa, ¿ok? Bueno, unión A cruz el unitario de 0, pero ese tiene medida de Jordan 0, ¿ok? Entonces no lo podemos quitar por tener medida de Jordan 0. Entonces esto es igual a la medida de Jordan de R de A, G menos alfa más U alfa, y E alfa termina siendo R0 de A, F menos alfa más U alfa, por lo cual la medida de Jordan de E alfa es la medida de Jordan de R0 de A, F menos alfa más U alfa. Entonces tenemos esta igualdad. ¿Ok? Nada más lo único que te estamos recordando aquí es que F alfa y E alfa se pueden ver como trasladados de regiones del tipo que se indican en el lema 1, que son estas regiones. ¿Ok? Bueno, la medida de Jordan es invariante bajo traslaciones, que es justamente lo que dice el corolario. Entonces, si yo esta región la traslado o no la traslado, no importa, va a tener la misma medida de Jordan. Entonces, esto es igual a la medida de Jordan de R de A, G menos alfa, menos la medida de Jordan de R0 de A, F menos alfa. Lo mismo se aplica para este término, ¿no? Es un trasladado, bueno, si no lo trasladas, tienes la misma medida de Jordan. Y por el corolario también sabemos que esta medida de Jordan, ¿cómo se calcula? Como la integral de G menos alfa sobre la región A, y esta otra medida de Jordan, ¿cómo se calcula? Como la integral de F menos alfa sobre la región, sobre el rectángulo A. Y entonces, ¿qué tenemos? Que esto es igual a la integral de G menos alfa sobre A menos la integral de F menos alfa sobre A, agrupando, nos queda que esto es igual a la integral de G menos F sobre A. Y entonces, ¿qué tenemos? Ah, pues ya probamos que R de A, E, voy a bajar tantito. ¿Qué es lo que obtuvimos? Pues que R de A, F, G es realmente un conjunto Jordan medible y que su medida de Jordan, la medida de Jordan de R de A, F, G, está dada por la integral de G menos F sobre el rectángulo n-dimensional A. Y ahí se acaba la primera parte de la prueba. Hasta aquí hemos probado que la región RA, F, G es Jordan medible. Pero todavía nos falta algo más. Nos falta ver que R0 de A, F, G es también un conjunto Jordan medible. Pero lo que se viene a continuación es un truquito que va a simplificar considerablemente la prueba de que R0 de A, F, G es Jordan medible. Ok, si hay dudas me pueden decir, ¿eh? Cualquier duda que haya, díganme. ¿Va? Bajamos. Vamos a notar lo siguiente. Notemos que aquí viene el truco. El truco es describir a R0 de A, F, G en términos de R de A, F, G. Checa. Este conjunto, R0 de A, F, G, es igual a R de A, F, G menos la gráfica de F unión la gráfica de G. ¿Ok? Nota lo siguiente, checa. R de A, F, G, ¿es Jordan medible? Sí, ¿verdad? Es lo que acabamos de probar. La gráfica de F y la gráfica de G son Jordan medibles. Sí, lo probamos hace tiempo y son Jordan medibles con medida de Jordan 0. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos la diferencia de Jordan medibles? Pues eso nos da un Jordan medible. Entonces, este es un Jordan medible. Lo estoy señalando. Este otro es un Jordan medible. Su resta, ¿qué va a ser? Pues va a ser un Jordan medible, o sea, R0 de A, F, G resulta ser un conjunto Jordan medible y además
¿Cuál es su medida de Jordan? Ah, pues ocurre que la medida de Jordan de R0 de A, F, G es la medida de Jordan de R de A, F, G menos la medida, menos la gráfica de F unión la gráfica de G. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por propiedades de la medida de Jordan, eso es lo mismo que la medida de Jordan de R de A, F, G menos la medida de Jordan de la gráfica de F unión la gráfica de G. Pero, ¿qué pasa cuando unes tus dos conjuntos que tienen medida de Jordan 0? ¿Cuánto vale la unión de esos dos conjuntos? ¿Cuánto vale la medida de la unión? Pues sigue siendo un conjunto de medida de Jordan 0. Entonces, lo que está subrayado de amarillo es el real 0. ¿Okay? Porque unes una cantidad de conjuntos con medida de Jordan 0, te da un conjunto de medida de Jordan 0. ¿Para qué va? O visto de otra forma, la unión finita de conjuntos con contenido 0 te da un conjunto de contenido 0. Recuerden que nosotros probamos que medida de Jordan 0 es equivalente a que un conjunto tenga contenido 0. Es lo mismito. ¿Va? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues esto vale 0 y nos termina quedando la medida de Jordan de R de A, F, G. Pero esa región, nosotros sí sabemos cuánto vale su medida. ¿Cuánto vale? Por lo que hicimos arriba, es la integral de G menos F sobre la región, por sobre el rectángulo n-dimensional A. ¿Ok? Conclusión, ¿qué se concluye de todo esto? Pues se concluye que R de A, F, G y R0 de A, F, G son conjuntos Jordan medibles y que sus medidas de Jordan tienen el valor común, la integral de G menos F sobre el rectángulo A. O sea, la medida de Jordan de R de A, F, G y la medida de Jordan de R0 de A, F, G son iguales y ese valor común es la integral de G menos F sobre el rectángulo A. ¿Ok? Y ahí se acaba la prueba. Es un hecho que es una prueba, pues, un poquito compleja, ¿no? Es un poquitito compleja, pero es bastante geométricas. Hay traslaciones, se ocupa que la media de Jordan es invariante bajo traslaciones. Bueno, se usan truquitos, también truquitos algebraicos, eso es un hecho, pero ahí está, ¿no? Se hizo con lo más, precisa posible la prueba, ¿no? Con todos los detalles. Déjenme ver el chat. Alguien pregunta, profe, ¿por qué dijo que la unión de las gráficas era 0? Ah, porque recuerda esto. Checa. Una gráfica siempre va a tener medida de Jordan 0. Claro, siempre y cuando tengas una función de Darboux integrable. O sea, tienes una f de Darboux integrable sobre un rectángulo A, su gráfica tiene medida de Jordan 0. Entonces, esta gráfica tiene medida de Jordan 0 porque f es Darboux integrable. La gráfica de G tiene medida de Jordan 0 porque la G es Darboux integrable. Unes dos conjuntos con medida de Jordan 0 y su unión es un conjunto con medida de Jordan 0. Ajá. O sea, tú tienes un conjunto de medida de Jordan 0, otro conjunto de medida de Jordan 0, los unes y esa unión sigue siendo un conjunto muy flaco. O sea, sigue siendo un conjunto con medida de Jordan 0. ¿Okay? Es algo que se probó en la parte de las cuentitas, ¿no? De cómo se opera con la medida de Jordan. Es más, o sea, aquí podríamos hacer la cuentita, ¿no? La medida de Jordan de la gráfica de F unión la gráfica de G. Nosotros sabemos que la medida de Jordan es subaditiva, ¿no? Entonces esto es la medida de Jordan de la gráfica de F más la medida de Jordan de la gráfica de la G. Pero la medida de Jordan de la gráfica de F ya se probó que tiene medida de Jordan 0. La medida de Jordan de la gráfica de G se probó que tiene medida de Jordan 0. Y sabemos que una medida de Jordan siempre es mayor o igual que 0. Entonces, queda ensanguichada la medida de Jordan de la gráfica de F unión la gráfica de G entre 0 y 0. ¿Cuánto tiene que valer la medida de Jordan de la gráfica de F unión la gráfica de G? Pues tiene que valer 0. Hay esta es una mini prueba, ¿no? De cómo se llega a eso. Sería esto de aquí.
Va que va. No, ¿de qué? No, ¿de qué? Entonces, ya acabó la prueba, ¿no? Ya probamos que en las regiones R de A, F, G y R0 de A, F, G son Jordan medibles y que sus medidas de Jordan es lo esperado. Es la integral de G menos F sobre A. Recordemos quiénes son estas regiones. No vamos a recordar, ya probamos esto, pero ¿quién es la región R de A, F, G? ¿Y quién es la región R0 de A, F, G? ¿Subimos? Son estas regiones, recuerden. Es todo lo que queda, o sea, intuitivo, dicho de una manera muy, con términos simples, esto es lo que queda en medio de la gráfica de F y la gráfica de G, ¿ok? En un caso, en el caso de R0 de A, F, G, te quedas con lo de adentro realmente, o sea, le quitas la gráfica de G y le quitas la gráfica de F, en el caso de R0. Y en el caso de la R de A, F, G, te quedas con la gráfica de G y te quedas con la gráfica de F. ¿Eso por qué? Porque en uno, en R0 de A, F, G, se pide el menor estricto. Y en R de A, F, G, se pide solo el menor igual. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son esas regiones? Pues lo que queda en medio entre la gráfica de F y de la gráfica de G. Esas son las regiones que probamos que son Jordan medibles. ¿Ok? Y bajo el supuesto de que el conjunto A es un rectángulo n-dimensional. ¿A qué va? Supusimos que era un rectángulo n-dimensional. Y bajo ese supuesto se probó esto. ¿Ok? Bueno. Y ocurre que en esas regiones, en este tipo de regiones, como la que aparece en la pantalla, es común integrar. Te dan, no sé, calcula la integral de la función, no sé, x cuadrada más y cuadrada sobre la región que queda delimitada por las siguientes dos gráficas. ¿Ah? Entonces, es muy común integrar sobre ese tipo de regiones. Por eso es que las estamos estudiando. ¿Va? Bajamos y al ratito vamos a hacer la talacha, las cuentitas. Realmente eso es muy, muy sencillo, pero se tiene que hacer, se tiene que aprender a hacer esos truquitos de la sustitución trigonométrica, cómo el orden de integración, cuál nos conviene, etcétera. Todo eso ahorita lo vamos a hacer. ¿Va? Esto ya lo probamos, esto es lo que acabamos de probar, y pasamos a una generalización. Se puede generalizar el teorema 1, o sea, el teorema que acabamos de probar, de la siguiente forma. En lugar de pedir que el dominio de las funciones f y g sea un rectángulo n-dimensional, vamos a pedir que ese conjunto A sea un conjunto Jordan medible. ¿Estamos de acuerdo que esa es una generalización? Y vamos a ver que el resultado sigue siendo válido. Va a la prueba. Vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de Rn, un conjunto Jordan medible. Sean f y g, dos funciones de este conjunto A, subconjunto de Rn en R, funciones Darboux integrables sobre A, tales que f de x es menor o igual a g de x para cada x que pertenece en A. Entonces, lo que dice el teorema 2 es que la región R de A, F, G y R0 de A, F, G son Jordan medibles y que la medida de Jordan de R de A, F, G y la medida de Jordan de R0 de A, F, G es igual a la integral de G menos F sobre A. O sea, dice lo mismo que el teorema 1, la única diferencia es que ahora el conjunto A es un conjunto Jordan medible. No necesariamente es un rectángulo, puede ser cualquier otra figurita que sea Jordan medible. Vamos a hacer la prueba. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba de este resultado y desde luego se va a ocupar el teorema anterior. De alguna forma vamos a ocupar el teorema anterior y para ello nos tenemos que parar dentro de un rectángulo n-dimensional. ¿Va? Bueno, vamos a comenzar. De alguna manera tenemos que proponer un rectángulo n-dimensional y ciertas funciones Darboux integrables que estén definidas sobre ese rectángulo n-dimensional, ¿va? Para poder aplicar el teorema anterior. ¿Ok? Bueno, bajo cualquier duda me pueden decir. Bajo, tantitito. Ahí está. Bueno, empieza la prueba. Sea ese un rectángulo n-dimensional
con la propiedad de que A contiene a S. Ese rectángulo siempre existe, estamos de acuerdo, porque el conjunto A es un Jordan medible. En particular es un conjunto acotado y siempre lo podemos meter dentro de un rectangulito. ¿Va? Ahora, nota lo siguiente. Como la F es menor o igual a G, por hipótesis, aquí lo tenemos, entonces FA o F sub A es menor o igual a G sub A. ¿Ok? Es algo que es fácil de probar. De hecho, creo que ya lo vimos. Esta propiedad ya la vimos. La vimos cuando estudiamos algunas de las propiedades de la función F sub A. ¿Ok? Y por hipótesis, F sub A y G sub A son Darboux integrables. ¿Cuál hipótesis? ¿Qué hipótesis nos garantiza que F sub A y G sub A son Darboux integrables? Pues el hecho de que las funciones F y G son integrables sobre este Jordan medible A. Recuerden que por la definición de función integrable sobre una región más general, eso quiere decir que estas funciones, si F es Darboux integrable sobre A, eso por definición quiere decir que F sub A es Darboux integrable sobre el rectángulo S. Y que G sea Darboux integrable sobre A, quiere decir por definición que G sub A es Darboux integrable sobre el rectángulo S. ¿Ok? Entonces, esto se sigue del hecho de que F y G son Darboux integrables sobre el Jordan medible A. Bajo tantito sobre S, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué más? Vamos a aplicar el teorema anterior. Podemos aplicarlo. ¿Por qué? Porque acabamos de invocar dos funciones, f sub a, g sub a, las cuales son Darboux integrables sobre S, sobre un rectángulo dimensional S, y además f de a resulta ser menor o igual, f sub a es menor o igual a g sub a. ¿Ok? O sea, estamos en las hipótesis del teorema anterior. Dos funciones definidas sobre un rectángulo, ambas Darboux integrables, donde una es menor o igual que la otra. ¿Qué podemos concluir? Por el teorema anterior, podemos asegurar, vamos a leer, aplicando el teorema anterior, tenemos que R de S, F sub A, G sub A y R0 de S, F sub A, G sub A, esas dos regiones son Jordan medibles. Y además tenemos la siguiente igualdad, bajo tantito. La integral la medida de Jordan de R de S, F sub A, G sub A es igual a la medida de Jordan de R0 de S, F sub A, G sub A, y ese valor común es la integral de G sub A menos F sub A sobre S. Y aquí es importante recordar que por definición, la integral de G menos F sobre el Jordan medible A es, por definición, la integral de G sub A menos F sub A sobre el rectángulo S. Ajá. S es un rectángulo que contiene a nuestra región A, ¿no? Así lo tomamos. Aquí está nuestra región A y aquí tenemos nuestro rectángulo S. Y recuerden que así es como se define la integral sobre una región más general. Buscas un rectángulo que contenga tu región más general, a tu Jordan medible, y entonces la integral de esta función, que en este caso es g menos f, pues es la integral de g menos f sub a o g sub a menos f sub a sobre el rectángulo. Bueno, eso ya lo sabemos por el tema de integración sobre regiones más generales. ¿Qué más? ¿Qué más podemos concluir? Porque aquí no hemos acabado todavía. Hasta aquí lo que tenemos es que estas regiones son Jordan medibles, pero no son las regiones que nosotros queremos probar que efectivamente son Jordan medibles. Las regiones que queremos probar que son Jordan medibles son estas. R de A, F, G y R0 de A, F, G. Esas sí son las regiones que queremos ver que son Jordan medibles. Va. Pero ocurre lo siguiente. Voy a bajar tantito. Por otra parte, vamos a anotar esto.
Por otra parte, ¿qué pasa cuando evaluamos a f sub a y a g sub a en un punto que queda fuera de a? O sea, si tomamos un punto x que está en S menos A, ¿cuánto vale f sub a de x? Vale 0, estamos de acuerdo. ¿Cuánto vale g sub a de x? También vale 0. O sea que en el caso en que x pertenece en S menos A, f sub a de x es igual a g sub a de x y ese valor común es 0. ¿Ok? Y entonces de ahí se tiene, y esto queda como un ejercicio, verificar que R0 de S, F sub A, G sub A es igual a R0 de A, F, G. ¿Ok? Y eso está padre, eso está muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, voy a subir tantito, nosotros ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que R0 de S, F sub A, G sub A, ese conjunto es Jordan medible. Y por esta igualdad, podemos concluir que R0 de A, F, G también es Jordan medible. Y además, que la medida de Jordan de R0 de A, F, G es la integral de G sub A menos F sub A sobre el rectángulo S, que por definición es la integral de G menos F sobre A. ¿Por qué se sigue esta igualdad? Bueno, esta igualdad, la que estoy señalando, es consecuencia de asterisco. De esta igualdad asterisco que tenemos aquí. Estoy señalando algo aquí. Esta igualdad asterisco, que sabemos que se cumple por el teorema anterior, esa es la clave para que se dé esta igualdad. ¿Ah? Porque este conjunto, lo que dejé como ejercicio, estos dos conjuntos son iguales, ¿no? Entonces tienen la misma medida de Jordan. Y por asterisco, esa medida, ese valor común, tiene que ser la integral de G sub A menos F sub A sobre el rectángulo S. O dicho de otra forma, es la integral de G menos F sobre A. Entonces, hasta aquí que tenemos, pues que R0 de A, F, G es Jordan medible y que su medida de Jordan es la integral de G menos F sobre A, que es justo lo que queríamos probar, ¿no? Una parte de lo que queremos probar. ¿Qué nos falta? Nos falta ver que R de A, F, G es un Jordan medible, ¿no? Y que su medida de Jordan es este valor, la integral de G menos F sobre A, pero eso es muy fácil. Va un truquito, chequen. ¿Subo? Ahí va el truco. Va. Por otra parte, nota que R de A, F, G lo podemos ver de la siguiente manera. Como R0 de A, F, G, unión la gráfica de F, unión la gráfica de G. Nota que los tres uniendos son Jordan medibles. El primero, porque lo probamos, lo acabamos de probar apenas ahorita. Probamos que R0 de A, F, G es efectivamente un conjunto Jordan medible. La gráfica de F es Jordan medible, sí, ya lo probamos en clases pasadas. La gráfica de G es Jordan medible, sí, también se probó en clases pasadas. ¿Qué es lo que se probó? ¿Qué es lo que se probó? Que si es una función de un Jordan medible a los reales, Darboux integrable, su gráfica tiene que ser Jordan medible con medida de Jordan 0. ¿Ok? Entonces, este tiene medida de Jordan 0, la gráfica de G tiene medida de Jordan 0, la unión de estos dos conjuntos de medida de Jordan 0 tiene medida de Jordan 0 como indico aquí, ¿no? Pero al final de cuentas, lo importante es que tenemos, bueno, una de las cosas importantes es que R de A, F, G es la unión de tres Jordan medibles. La unión finita de Jordan medibles nos da un Jordan medible, por lo cual R de A, F, G, ¿qué resulta ser? Pues resulta ser un conjunto Jordan medible. ¿Y cuánto vale su medida de Jordan? Vamos a calcularla. La medida de Jordan de R de A, F, G, ¿cuánto vale? Por la igualdad que tenemos aquí, la que estoy señalando, esta que estoy señalando, esto es igual a la medida de Jordan
de R0 de A, F, G, unión la gráfica de F, unión la gráfica de G. Pero ocurre que la gráfica de F y la gráfica, bueno, y lo podemos separar de esta forma, ¿no? Antes de hacer ese argumento, bueno, el cierto argumento, vamos a ver esta igualdad. Por aditividad, esto es la medida de Jordan de R0 de A, F, G, más la medida de Jordan de la gráfica de F, unión la gráfica de G. La unión de conjuntos de medida de Jordan 0, unión finita, da un conjunto de medida de Jordan 0, y entonces esta medida de Jordan, que voy a marcar a continuación, pues tiene medida de Jordan 0. Por lo cual, ¿qué es lo que nos termina quedando? ¿Qué sobrevive en esta igualdad? Lo que sobrevive es la medida de Jordan de R0 de A, F, G, y por lo que se hizo arribita, de hecho aquí aparece todavía, aquí lo tenemos hasta arriba de la pantalla, aquí está, esto, pues ¿qué se tiene? Que la medida de Jordan de R0 de A, F, G es la integral de G menos F sobre A, ¿ok? Entonces, ¿qué probamos? Al final lo que terminamos probando es que R de A, F, G es Jordan medible y que su medida de Jordan es la integral de G menos F sobre A, ¿ok? Y con todo esto, ¿qué se concluye? Pues que el conjunto R de A, F, G es Jordan medible. R0 de A, F, G también es Jordan medible. La medida de Jordan de estos dos conjuntos, ¿cuánto vale? Son iguales sus medidas de Jordan y ese valor común es la integral de G menos F sobre A, ¿ok? Y ahí se acaba la prueba, ¿ok? Acabamos la prueba en su forma, esta es la forma más general de este resultado, ¿no? Cuando el dominio resulta ser un conjunto Jordan medible, ¿ok? Subo tantito, vamos a ver el teoremita. Esto es lo que probamos, ¿no? Si tienes un Jordan medible y dos funciones Darboux integrables sobre ese Jordan medible, con la propiedad de que una de ellas es menor o igual a f de x es menor o igual a g de x, entonces estas regiones son Jordan medibles y la medida de Jordan de esas regiones es la misma y ese valor común es la integral de g menos f sobre a. ¿Ok? Eso fue lo que se probó. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Ahorita hemos hecho pruebas pesaditas, eso sí, no tan pesadas como el teorema de Fubini, pero sí, sí son pruebas complicadas de todas formas, ¿va? Pero el resultado es muy, muy bonito y nos va a ser útil. Bueno, digamos, este resultado es para justificar la teoría, ¿no? Es un detalle que nos permite justificar cada cuentita, ¿no? Que hagamos. Cada integral que digamos, bueno, cada función que digamos que se puede integrar sobre cierta región. ¿Quién lo justifica? Pues estos resultados que acabamos de ver. Bueno, bajo. Y tenemos los siguientes corolarios. Primer corolario, es un problema del Spivak, de cálculo en variedades. Con todo esto tenemos los siguientes corolarios. Primer corolario, el del Spivak, que dice, si f es una función de un intervalo a, b en los reales, Darboux integrable, con f mayor o igual que 0, y definimos a AF como el conjunto de parejas en R2. Obviamente esto va a estar en R2. Tales que X está en el A, B y Y está entre 0 y F de X. Entonces lo que dice el corolario es que AF es Jordan medible y que la medida de Jordan de AF es la integral de A en B de F. Estamos de acuerdo que ese es un caso muy, muy particular de lo que acabamos de hacer, pero muy, muy particular. Ajá. Claro, esto se podría hacer directo, una prueba directa, eso es un hecho, pero nosotros dimos un argumento muchísimo más general. ¿Va que va? Entonces, corolario se sigue de manera inmediata. Otro corolario. Si tenemos dos funciones, phi y psi, de un intervalo a, b, subconjunto de R en R, continuas, tales que para cada x en el intervalo a, b, phi de x es menor o igual a psi de x, tenemos esas dos funciones y definimos el conjunto A como el conjunto de parejas X, Y en R2, tales que
phi de x es menor o igual a y menor o igual a psi de x, y x está en A, en el A, B, entonces, bajo estas condiciones, el conjunto A resulta ser Jordan medible. Y si además tenemos una función f que va de A en R continua, entonces la integral de f sobre A va a resultar ser la integral de A en B de la integral de phi de x a psi de x de f de x, y de y de x. ¿Ok? Bajo tantito y tenemos el corolario correspondiente a cuando nuestras funciones phi y psi, su variable, la variable de esas funciones es y. ¿Ok? En lugar de ser x es y. Tenemos otra vez continuas que satisfacen esta desigualdad y definimos el conjunto B como el conjunto de parejas x, y en R2, tales que phi de y es menor o igual a x, menor o igual a psi de y. Y y está en el C, D. Bueno, lo que dice el corolario es que B es Jordan medible. Y si además tenemos una F que va de B en los reales continua, entonces tenemos esta fórmula. La integral de F sobre A se puede calcular como la integral de sen de la integral de phi de y a psi de y de f de x, y de x de y. ¿Ok? Bueno, todo esto corolario de lo que acabamos de hacer, de las fórmulas que acabamos de obtener. ¿Ok? Bueno, bajo tantito. Sí, bajamos. Aquí, permítanme tantito. Déjenme ver. Ah, ya, ok, ya me acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer ejemplos, ¿no? Veamos algunos ejemplos de cómo se aplican estas dos fórmulas que acabamos de obtener. Estas de aquí. Que estas ya las habíamos deducido hace mucho. Bueno, hace algunas clases. Lo que nos falta justificar es que realmente este conjunto y este otro conjunto son efectivamente Jordan medibles. ¿Okay? Entonces, ya justificamos eso. Y ahora lo que sigue, pues, es aplicar estas fórmulas. Vamos a aplicar estas dos formulitas para el cálculo de integrales, ¿no? Yo voy a hacerlo en dimensión 2. Con David, con el ayudante David, mañana van a ver el cálculo de integrales, pero en regiones de dimensión 3, ¿ok? Y van a ver cierto tipo de regiones que se pueden obtener en dimensión 3, en las cuales también van a ser Jordan medibles por lo que acabamos de probar, y pues ya, ¿va? Mañana no hay clase conmigo, hay clase con el ayudante, se van a hacer las cuentitas correspondientes a Fubini, bueno, vamos a trabajar sobre este tipo de regiones, pero en dimensión 3, ¿ok? Ahorita nosotros lo vamos a hacer en dimensión 2, y el jueves y el viernes terminamos la teoría correspondiente a Fubini y al teorema de cambio de variable. Esta semana sí va a haber clase el viernes conmigo, ¿ok? Tanto jueves como viernes va a haber clase conmigo. Mañana clase con el ayudante y ya, ¿va? Bajo. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De cómo se aplican estas formulitas. Va el primer ejemplo. Vamos a considerar la siguiente función, una muy simple. Sea f de x, y igual a x más y. Definida en el conjunto A, definido como el conjunto de x, y en R2, tales que x cuadrada es menor o igual a y, menor o igual a x, y x pertenece en el 0,1. ¿Qué pide el problema? El problema pide calcular la integral de f sobre esta región A. Nota que por el teorema anterior, este conjunto es efectivamente un Jordan medible. ¿Por qué? Porque está acotado entre dos funciones. Esta variable está acotada entre dos funciones, la x cuadrada y la x, y esta variable x se mueve dentro de un Jordan medible. ¿Ok? Bueno,
Esto ya lo sabemos, ya sabemos que este es Jordan medible por lo que acabo de decir. Y nota que las funciones que acotan son estas dos. La phi, que va del 0 a 1 a r, ¿qué es lo que hace? Pues que a cada x lo manda a x cuadrada. La psi, que va del 0 a 1 a los reales, que a cada x lo manda a x, o sea, es la identidad. ¿Ok? Bajo tantito. Nota esto. Es claro que tanto phi como psi son continuas en el 0, 1. ¿Por qué? Porque son polinomios. La psi es la función identidad y la phi es la x cuadrada. Son polinomios, pues entonces son funciones continuas. Y parados en el 0, 1, fíjense bien, parados en el 0,1, se tiene que phi de x es menor o igual a psi de x. O sea, x cuadrada es menor o igual a x, ¿ok? Para cada x del 0,1. Por lo cual, tenemos lo siguiente. Voy a bajar. Bueno, vamos a interpretar geométricamente las cosas. ¿Dónde estamos integrando? Vamos a integrar sobre esta región A, la que está de color verde. ¿Quién es este conjunto de color rojo? Es la identidad de 0 a 1. ¿Quién es el conjunto de color azul? Es la x cuadrada. Lo que queda entre esas dos gráficas es nuestra región A, ¿ok? Que es donde vamos a integrar. Según nuestra fórmula, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero fijamos a x. Tú fija x, que x se quede quietecita entre 0 y 1. Entonces, y de dónde a dónde se va a mover. La segunda variable se va a mover entre phi de x y entre psi de x, ¿ok? Ya que integras respecto de y, entonces ahora sí integras respecto de x, ¿ok? Entonces, primero fijas a x, geométricamente así está el asunto. Primero fijas a x, aquí está fijado. ¿Dónde se mueve y? Pues y se va a mover entre phi de x y psi de x. Integras respecto de y. Ya que integraste respecto de y, te va a quedar una cosa que depende de x. Esa cosa que depende de x, pues la integras ahora respecto de x, y entonces lo que se está haciendo geométricamente es dejar correr a la x en este intervalo, ¿ok? Formalmente, o la cuentita, digamos, es hacer esta integral. La integral de 0 en 1, de la integral de phi de x a psi de x más y, de y y después de x. La primero integramos respecto de y, te da una cosa que depende de x y después integra respecto de x. Y eso es lo que vamos a hacer. Y es muy sencillo siempre y cuando sepan integrar en una variable. Si se va a integrar en una variable, estas cuentas no deben de costar nada de trabajo. Ya que se planteó el problema, ya que planteamos el conjunto, esto no debe de costar trabajo en absoluto, en nada, ¿va? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a la integral de 0 en 1 de la integral de x cuadrada a x, de x más y, de y de x. Checa, cuando estamos integrando respecto de y, x es una constante. Entonces, una primitiva de x más y, estamos de acuerdo que es xy más y cuadrada entre 2. Entonces, nos termina quedando que esto es igual a la integral de 0 en 1 de xy más y cuadrada entre 2 evaluado de x cuadrada a x de x. ¿Qué nos termina quedando? Pues evaluamos. En el límite de integración superior, lo dejamos con signo positivo, ¿no? Y nos termina quedando x cuadrada más x cuadrada sobre 2, ¿ok? Nos termina quedando eso, ¿ok? Después, en el límite de integración inferior, que es el x cuadrada, al evaluar, le ponemos un signo menos y evaluamos. ¿Qué nos queda? X cúbica más x cuarta entre 2, ¿ok? Y eso que se obtuvo, esa cosa que depende de x, la integramos respecto de x, ¿ok? X, ¿dónde se mueve? X se mueve de 0 a 1. Entonces, ahí es donde se hace la integración. Se integra de 0 a 1. ¿Y qué nos queda?
Nos queda que esto es igual a la integral de 0 en 1, después de simplificar, 3 medios de x cuadrada menos x cúbica menos x cuarta entre 2 de x. Pero eso ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque es un polinomio. Los polinomios los sabemos integrar muy, muy bien. Son de una variable, no son polinomios en varias variables, es de una variable. Y pues simplemente lo que sigue es hacer la cuenta. Integramos, nos queda 3 medios de x cúbica entre 3, menos x cuarta entre 4, menos x quinta entre 10, evaluado de 0 en 1. Evaluamos y nos da este valorcito. Ya esta cuenta me la brinco, ya sabemos cómo evaluar. Y entonces, ¿qué se concluye? Que la integral de x más y sobre la región A es igual a 3 entre 20. Ya el numerito no importa tanto. Lo importante es ver cómo se aplica la fórmula. Aquí está. Esta es la clave. ¿Cómo aplicar la formulita, ¿no? Tienes a tu región A. Aquí está tu región A. Y entonces tú te das cuenta, es algo que tienes que dar cuenta, te das cuenta de que la segunda componente está acotada entre la función x cuadrada y la función identidad. Y que la variable x se mueve en cierto Jordan medible, que en este caso es el 0,1. Ya que te das cuenta de esas cosas, entonces planteas a la integral usando la formulita que obtuvimos en el corolario, ¿va? Y bueno, lo que sigue pues es simplemente hacer las integraciones con cuidado, geométricamente, pues primero se fija a x. Ya que fijaste a x, y de dónde a dónde se va a mover, pues y se termina moviendo de phi de x hasta psi de x. Ya que integras respecto de y, ahora lo que sigue es integrar respecto de x. ¿Dónde se mueve x? Pues x se mueve de 0 a 1. Ajá. Integras de 0 a 1 y se acaba el cálculo. Si está bien, hay dudas, todo bien. Aquí pues son puras cuentitas, ¿no? Es lo que vamos ahorita a hacer. Bajo. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Va? Otro ejemplo. Consideremos la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Definida sobre esta región. El conjunto de x, y en R2, tal es que la raíz de y es menor o igual a x menor o igual a 1 y y se mueve en el 0,1. El problema nos pide calcular la integral de f sobre la región A. Entonces, lo primero que hay que hacer es estudiar, analizar la región, ¿no? La región de integración. Vemos la región de integración y nos damos cuenta de lo siguiente, checa. La primer componente, o sea, la primer variable, está acotada entre la función raíz de y la función constante 1. Y la variable y ocurre que se mueve de 0 a 1. Eso motiva a considerar las siguientes funciones. Consideramos la función phi, que va del 0 a 1 a los reales, tal que a cada y lo manda a raíz de y. Y consideramos la función psi, que va del 0 a 1 en los reales, tal que a cada y lo mandamos a la constante 1. Esas funciones estamos de acuerdo por cálculo 1 que son funciones continuas. Tanto phi como psi son continuas. Y además, para cada y en el 0,1 estamos de acuerdo que se cumple que phi de y es menor o igual a psi de y. O dicho de otra forma, la raíz de y es menor o igual a 1. Siempre y cuando, claro, si esté en el 0,1 cerrado. ¿Ok? Bajo. Y lo que sigue es calcular la integral de f sobre la región A. Y chequen, primero vamos a ver el dibujo. Vamos a empezar viendo el dibujito. ¿Cómo está la situación? Chequen. Fijamos a y. Ahora lo que vamos a hacer primero es fijar a y. Tú fijas a y ahora te fijas de dónde a dónde se va a mover la variable x. Aquí me equivoqué, déjenme, le cambio aquí algo. Ahí está. Tú fijas a y. Ajá. X de dónde a dónde se va a mover. X se termina moviendo entre phi de y psi de y.
Ahí integras. Entonces empiezas integrando respecto de x. Ya que integraste respecto de x, te va a quedar una cosa que depende de y. Lo que sigue después es dejar correr a la y. La y de dónde a dónde se va a mover? Se va a mover de 0 a 1. ¿Ok? Entonces integras de 0 a 1 y esa integración iterada nos tiene que dar la integral de f sobre la región A. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a la, bueno, déjenme señalarlo, ahí está. Es la integral, es igual a la integral de 0 a 1 de la integral de phi de y a psi de y de x cuadrada más y cuadrada de x de y. ¿Ok? Sustituimos. ¿Quién es phi de y? ¿Quién es psi de y? Ah, bueno, phi de y es la raíz de y. Psi de y es la constante 1. Entonces nos termina quedando que esto es igual a la integral de 0 en 1 de la integral de raíz de y a 1 de x cuadrada más y cuadrada de x de y. ¿Ok? Esto es igual a la integral de 0 en 1 de x cúbica entre 3 más y cuadrada x. Esto evaluado de raíz de y a 1. Integramos. Lo que se hizo aquí fue integrar respecto de x. En esta parte del cálculo, la y se considera como una constante. Entonces, una primitiva de x cuadrada, ¿quién es? X cúbica entre 3. Una primitiva de y cuadrada, recuerden que x es la variable, entonces y cuadrada es una constante. Una primitiva de y cuadrada, pues es y cuadrada x. Por teorema fundamental del cálculo, esa integral es simplemente x cúbica entre 3 más y cuadrada x evaluada de raíz de y a 1. Evaluamos y nos termina quedando la integral de 0 a 1. Aquí me comí un de y, déjenme lo pongo. Ahí está. Que nos termina quedando que esto es igual a la integral de 0 en 1 de 1/3 más y cuadrada menos, abrimos un paréntesis, la raíz de y al cubo entre 3 más y cuadrada por raíz de y todo integrado respecto de y. Y bueno, después nos termina quedando la integral de 0 en 1 de 1/3, lo cual sabemos integrar, más y cuadrada, también lo sabemos integrar, menos y a la 3 medios, entre 3, lo sabemos integrar, menos y a la 5 medios, también sabemos integrar eso, y lo que sigue pues es hacer la cuentita, la cual me voy a saltar, que es pues, das primitivas, después evalúas de 0 a 1, te da este numerito, que ya aquí ni siquiera hice la cuenta, no es algo importante, nos da un valor asterisco, y entonces, ¿qué se concluye? De toda esta cuenta, ¿qué concluimos? Ah, que pues a la hora de hacer esta integración iterada, obtenemos la integral de f sobre la región A, que sería esta región. Ajá. ¿Y qué pasa? Que esa integral termina valiendo este valor asterisco. ¿Ok? Y ahí se acaba el ejemplo 2. ¿Ok? Acabamos el ejemplo 2 de cómo se calcula la integral con las formulitas que obtuvimos. Ejemplo 3, vamos a hacer otro. Si no hay dudas, yo continúo. Si hay dudas, pues me pueden interrumpir en cualquier momento y ya, ¿va? A ver, otro ejemplo más. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a calcular la medida de Jordan del conjunto A, definido como el conjunto de x, y en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual a r cuadrada. ¿Ok? Vas a calcular la medida de Jordan de este conjunto, con un r mayor que 0 fijo. Vamos a hacerlo. Solución. Queremos ver al conjunto A como una región acotada por dos funciones phi y psi. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque nosotros sabemos que cuando tenemos una región acotada por la gráfica de dos funciones, tenemos una fórmula para calcular la integral sobre esa región, de cierta función sobre ese tipo de regiones. Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Vamos a obligar a esta región, vamos a expresar esta región de esa forma, como una región que está acotada por la gráfica de dos funciones. ¿Ok? Bajo, tantitito, ahí.
vamos a notar lo siguiente. Notemos que A es igual al conjunto x, y en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual a R cuadrada. O sea, es un disco en R2, ¿no? Es una bola de dimensión 2 es una bola de dimensión 2 de radio R. Después, esta desigualdad la podemos expresar de la siguiente manera, como el conjunto de x, y en R2, tales que y cuadrada es menor o igual a R cuadrada menos X cuadrada. ¿Ok? Ahora, calculamos raíz cuadrada en ambos lados de la desigualdad. Y esto se convierte en el conjunto de X, Y en R2, tales que el valor absoluto de Y, recuerden que tiene un cuadrado, y le calculan raíz, eso te da un valor absoluto. Entonces, al sacar raíz cuadrada, nos queda el conjunto de parejas, tales que el valor absoluto de Y es menor o igual a la raíz de R cuadrada menos X cuadrada, y X pertenece a menos R, R. ¿Ok? Desenrollamos este valor absoluto y nos termina quedando que este es el conjunto de los X, Y en R2, tal que menos la raíz de R cuadrada menos X cuadrada es menor o igual a Y, menor o igual a la raíz de R cuadrada menos X cuadrada, y X pertenece a menos R, R. ¿Ok? Pero observen, acabamos de expresar al conjunto A de una manera adecuada, en el sentido de que la segunda componente está acotada entre la función menos raíz de R cuadrada menos X cuadrada por abajo y acotada por arriba por la función raíz de R cuadrada menos X cuadrada. Y que la variable X se mueve en el Jordan medible menos R, R. Ok, bajo tantito. Y la observación, la observación importante, tanto phi como psi resultan ser continuas en menos R, R. Por lo cual, este conjunto A resulta ser un conjunto Jordan medible y entonces podemos aplicar nuestra fórmula para calcular la medida de Jordan del conjunto A. ¿Qué es lo que hay que hacer? La medida de Jordan de A, voy a bajar tantito, es la integral de menos R a R de la integral de menos raíz de R cuadrada menos X cuadrada a raíz de R cuadrada menos X cuadrada de Y de X. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Primero se va a integrar respecto de Y. Después vamos a integrar respecto de X. Geométricamente la situación se ve de esta manera. Checa. Voy a subir tantito. Si nosotros fijamos a X, entonces, ¿de dónde a dónde se va a mover la Y? La Y se va a terminar moviendo aquí voy a dibujar la Y. Aquí está Y, este puntote es Y. Y se va a terminar moviendo de menos raíz de R cuadrada menos X cuadrada hasta la raíz de R cuadrada menos X cuadrada. ¿Ok? De ahí, de este punto a este punto, se termina moviendo Y, que son los límites de integración que aparecen en la primer integral. ¿Estamos de acuerdo? Después, te queda una cosa que depende de X y esa cosa que depende de X la integras. ¿De dónde a dónde? De menos R a R en este caso. ¿Qué nos termina quedando? Pues realmente aquí es pura cuentita. Nos termina quedando la integral de menos R a R de la raíz de R cuadrada menos X cuadrada menos la raíz de R cuadrada menos X cuadrada de X. Ya hicimos la integración. La primera integral. Esto es igual a la integral de menos R a R de 2 veces la raíz de R cuadrada menos X cuadrada de X. Sacamos la constante 2 y aquí hacemos una sustitución trigonométrica. ¿Cuál? Pues tomemos a X como R seno de teta y de X va a ser R coseno de teta. Como haces una sustitución trigonométrica, los límites, como haces una sustitución o un cambio de variable, cambian también los límites de integración. Entonces, en lugar de ser de menos R a R, por cálculo 2 sabemos que en este caso se convierten en, bueno, van de menos pi medios a pi medios. Ajá.
Y sustituimos y nos queda la raíz de r cuadrada menos r seno de teta al cuadrado multiplicado por r coseno de teta. ¿Ok? Bajo tantito. Y pues básicamente lo que hay que hacer aquí es la cuentita. Simplificamos. Nosotros sabemos geometría analítica o cálculo 3, el principio de cálculo 3, que r cuadrada, r cuadrada seno cuadrado de teta más r cuadrada coseno cuadrado de teta es r cuadrada. Entonces, ¿cuánto es, a partir de esta igualdad, cuánto es r cuadrada menos r cuadrada seno cuadrado de teta? Por esa igualdad, se sigue que esta resta debe de ser r cuadrada coseno cuadrada de teta. ¿Ok? Con esta raíz y con este coseno, r coseno de teta, nos termina quedando esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que lo que hay que integrar es a 2 veces la integral de menos pi medios a pi medios de r cuadrada coseno cuadrado de teta, ¿ok? Sacamos la r cuadrada porque esa no es variable y nos queda 2r cuadrada por la integral de menos pi medios a pi medios de coseno cuadrado de teta. Usamos formulitas de las trigonométricas. Coseno cuadrado de teta, nosotros sabemos que es 1 más coseno de 2 teta entre 2, y entonces nos queda que nuestra integral es igual a 2r cuadrada por la integral de menos pi medios a pi medios de 1 más coseno de 2 teta entre 2, y esto es igual a 2r cuadrada, integramos. Integral de 1 medio respecto de teta, pues es teta medios. Bueno, esa es su primitiva. Primitiva de coseno de 2 teta entre 2, seno de 2 teta entre 4. Todo eso lo evaluamos de menos pi medios a pi medios. ¿Qué nos termina quedando? Después de hacer la evaluación, nos termina quedando 2r cuadrada por pi medios más 0, que eso es pi por r cuadrada. Y eso está bien, ¿no? Porque nosotros sabemos este valor que representa. Es la medida de Jordan del conjunto A. ¿Y el conjunto A qué es? Es la bola de radio R de dimensión 2. ¿Ok? Y sabemos que una bola de radio R de dimensión 2, pues es el relleno de una circunferencia. O sea, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Eso es lo que estamos probando. ¿Ok? Eso es lo que se probó. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Bueno, bajo. Y viene otro ejemplo más, ¿va? El último de la clase. No sé si lo logremos terminar o si ya simplemente lo dejo como un... creo que es mejor que ustedes lo chequen. En este ejemplo les voy a contar de qué trata. Este ejemplo es especial porque primero te dan la región, te dan una función. Esta funcioncita, f de x, y igual a x menos 1 por la raíz de 1 más e a la 2y. Está definida sobre este conjunto. Los x, y en R2, tales que 0 es menor o igual a y, menor o igual al logaritmo de x, y x se mueve en el 1,2. Te pide pues calcular la integral de f sobre esa región. ¿Qué hacemos? Pues el conjunto está descrito de tal forma que, ¿qué te está diciendo el conjunto? Pues primero integra respecto de y. La integración va a ir de 0 al logaritmo de x. Y después se integra respecto de x. X se va a mover de 1 a 2. Ajá. O sea, el conjunto está escrito de esa forma, en que hagas la integración de esa manera. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la integral de f sobre a es igual a la integral de x menos 1 por la raíz de 1 más e a la 2y sobre a. Sustituimos, usamos nuestra fórmula y nos queda la integral de 1 a 2 de la integral de 0 al logaritmo natural de x menos 1 por 1 más e a la 2y de y de x. Y esto es igual a la integral de 1 a 2 de x menos 1 de x por la integral de 1 al logaritmo natural de x de la raíz de 1 más e a la 2y de y. Y aquí entramos en un problema. El primer problema que se podría resolver fácil, bueno, se puede resolver es, ¿cuál es la integral? ¿Cuál es una primitiva de la raíz de 1 más e a la 2y
de y. Bueno, eso es un problema un poquito complicado, pero tampoco es tan complejo como para que no se pueda resolver. Aquí el truco, por ejemplo, si quisiéramos continuar el problema, es hacer este cambio de variable. Tomar a y como logaritmo natural de x, y entonces de y se convierte en 1 entre x de x. Hacemos el cambio y nos termina quedando la integral. Voy a olvidarme tantito de los límites de integración. La integral de 1 más x entre x. No, 1 más x al cuadrado, ahora sí, 1 más x al cuadrado entre x. ¿Qué es lo que sigue? Pues esta integral se puede hacer mediante la sustitución trigonométrica, x igual a tangente de teta y dx igual a secante cuadrada de teta, ¿ok? O sea, de que se puede resolver, pero fíjate en esto. Ya hiciste dos sustituciones, nada sencillas, y pues te vas a tardar un rato haciendo esta integral, ¿ok? Ahora, otro detalle es que a lo mejor no se te ocurra este truco de tomar a y como logaritmo natural de x, ¿ok? Bueno, si te metes en este problema, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo que podrías hacer es expresar de otra manera a la región A, de tal forma que puedas hacer la integración en otro orden. Y entonces uno puede notar lo siguiente. Ok, de esta forma, a lo mejor no me gusta cómo está expresada la región A, pero vamos a reexpresarla. Vamos a expresar de una manera que no sea conveniente, ¿no? Que haga que las cuentitas se reduzcan lo más que se pueda. Bajo y como indico aquí, ¿no? Vamos a expresar al conjunto A de otra forma. Vamos a expresarlo así. Bueno, y esto queda como un ejercicio. Esta condición de que 0 menor o igual a y menor o igual al logaritmo de x y que x se mueve de 1 a 2 es equivalente a la condición de que x esté entre e a la y 2 y y se mueva de 0 al logaritmo natural de 2. Como estas dos propiedades son equivalentes, entonces al conjunto A yo lo puedo describir de la siguiente manera. Como el conjunto de x, y en R2, tal que x es mayor o igual a e a la y menor o igual a 2, y y se mueve en el intervalo cerrado 0, logaritmo natural de 2. ¿Ok? Así las cosas, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la integral de f sobre la región A, ¿cómo la calculamos? Primero, integramos respecto de x. ¿De dónde a dónde? De e a la y hasta 2. Y después integramos, eso nos va a dar una cosa que depende de y después integramos respecto de y de 0 al logaritmo natural de 2. Entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando la integral de 0 al logaritmo natural de 2, de la integral de e a la y a 2 de x menos 1 por la raíz de 1 más e a la 2y de x de y. Y bueno, aquí lo que sigue son un montón de cuentitas, pero que son mucho más simples a el primer plan que teníamos aquí, el que estoy señalando, este. O sea, lo que te está haciendo del lado izquierdo es mucho más simple que lo que primero se iba a hacer. Entonces es algo que uno se tiene que dar cuenta. A ver, tienes tu región de integración. ¿De qué manera me conviene expresar esa región de integración? Primero integrar respecto de x y después respecto de y, o al revés. A veces no se puede decidir, ¿eh? En ocasiones no se puede decir sobre quién vas a integrar. Depende de la manera en que quede descrita la región de integración. Depende de la región en sí, ¿ok? En este caso sí puedes decidir cómo integrar, si primero respecto de x o después respecto de y. En este caso conviene integrar primero respecto de x porque las cuentas realmente aquí no son tan complicadas. Aquí están las cuentitas. Comparado con lo que íbamos a hacer, esto es mucho más sencillo, ¿ok? Déjenme ver el chat. Dice alguien, profe, tengo una duda. Al evaluar la primera integral iterada, ¿no se invertirían los signos de e a la 2y entre 2 menos e a la y?
pues esa parte se resta a la primitiva evaluada en 2. A ver, déjame ver. A lo mejor yo me confundí. En la 2y entre 2 menos c a la y. A ver, te refieres, creo que te refieres a esta parte, ¿no? Aquí a esto que estoy señalando. Ok, a ver, que tengan los signos invertidos. Es el cuadrado. 2 en la y. Sí, efectivamente, ahí hay un error en el signo. Tendría que, gracias por la observación. Entonces la cuentita ahí tiene un error, ¿no? Pero bueno, es un detalle de un signo. Más bien esto tendría que ir así. Ahí está. Vamos a arreglarlo. Ya quedó, ¿no? Quedaría así, ¿no? Creo que ese sería el detalle, ¿no? Si no mal me equivoco. Sí, es cierto, efectivamente. Entonces ahí ustedes corríjanlo, ya envié las notas, entonces van a tener ese detallito, pero ustedes chequen la cuenta. Hagan, aquí está la cuenta, haciendo el orden de integración de esta manera, ¿no? Aquí está la cuentita, y si lo hiciéramos de esta forma, la que ya no continuamos, pues aquí nos metemos con una integración un poquito más complicada, ¿no? Se complicarían bastante las cuentas y bueno, entonces la moraleja es que dada la región de integración, exprésala de una forma conveniente. ¿A qué nos referimos con conveniente? A que las integrales iteradas sean lo más simples posibles, ¿ok? Y esto no hay como un caminito a seguir, ¿no? ¿Cuál es la manera en la que tienes que hacer las integrales iteradas? No hay un instructivo. O sea, tú ves la función, tú ves la región y en base a eso decides cómo integrar, ¿va? Y vas viendo de qué manera te conviene más hacer la integración iterada. ¿Ok? Bueno, ustedes chequenlo, ustedes chequen y la siguiente clase que no va a ser mañana recuerden que viene el ayudante y van a ser integrales triples sobre regiones especiales, así como las que vimos, pero para dimensión 2, las van a ver con David en dimensión 3 y van a hacer algunas integrales. Yo creo que, por ejemplo, van a calcular el volumen de una esfera, la medida de Jordan de una bola de radio R de dimensión 3. Ajá. Vamos a tener la fórmula usando este tipo de regiones, entre otras cuentitas que yo creo que van a hacer, van a aprender a integrar, digamos. Y nosotros el jueves empezamos con las aplicaciones del teorema de Fubini, que es el principio de Cavalieri. Probarlo, por supuesto, que nos dice el principio de Cavalieri. Un método para integrar regiones y con ese método vamos a calcular el volumen de una bola de dimensión 4. Aquí están las cuentitas, ya las tengo. Ok. Bueno, creo que ya se las mandé. Sí, ya les mandé esto, ya de hecho. Ya les mandé todo esto. Pero bueno, esto lo checamos el jueves. Y el viernes, pues concluimos todo, ¿no? Teorema de cambio de variable, lo que falte Fubini, que yo creo que no va a faltar nada. Yo creo que el jueves acabamos con Fubini. Y el viernes le dedicamos la clase completamente al teorema de cambio de variable. No va a haber demostración, pero sí vamos a aprender a ocuparlo, ¿va? Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos vemos el jueves. Hasta pronto. Cualquier duda que tengan, díganme, ¿eh? Y aquellas personas que vayan a retomar el curso, les vamos a decir cómo vamos a trabajar. No vamos a empezar de aquí, eso es un hecho. Vamos a empezar en donde nos quedamos antes de que comenzara el paro. Así que no se preocupen, ¿eh? Vamos a ir paso a paso. ¿Ok? Bueno, hasta luego. Bye, bye.